Entonces hoy vamos a ver el tema de neumonía y hoy se tenemos la neumonía en insuficiencia cardíaca. No vamos a ir perdidos, pero lo preciso para el examen. Entonces, para esto vamos a empezar con los ejercicios y como modalidad para la elección. Paciente femenino de 77 años, salud de consulta, ya que desde hace una semana inició con un cuadro gripal que ha ido empeorando y ahora presenta tos productiva amarilla, con dolor neumítico izquierdo, malestar general, fiebre no cuantificada. A la exploración física se registra tensión arterial de 130 a 80, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, temperatura de 39 grados. A la auscultación se detecta en base derecha aumento del fluido y estertores. Tiene historia de hipertensión arterial sistémica y control con los sartanes, cirugía de cadera hace más de 2 meses sin complicaciones. Muy bien, tú mismo, ¿cuál sería el problema de diagnóstico? ¿Qué es tu respuesta y por qué es diagnóstico? Pues ya presenta estertores, aumento del fluido, la frecuencia respiratoria se encuentra normal, la temperatura se encuentra alterada. Podría yo decir que es una neumonía adquirida en la comunidad debido a que todavía no he entrado. No me parecería que sería nosocomial y una debilidad se tendría otra exploración física. Ya que te hacen una exploración, ¿por qué no una neumonía nosocomial? Ajá. No, porque la tos, yo diría que no se debería de encontrar amarillenta, tendría que tener otra coloración. El dolor pleuritítico izquierdo me parece más no me parecería una telectasia y fiebre tendría 39. Por el lugar no está en el hospital. Y Ismael, ¿por qué no me voy a proponer si la paciente tuvo una cirugía de caderas? Ya fue hace mucho. Y tampoco dice como. No dice aguda, no dice crónica. No, pero no tiene disnea, un dolor torácico. Muy bien, Regina, la siguiente pregunta. Muy bien. Esta no tiene respuestas, para tener las respuestas, ¿sale? Para que no se vean todos. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Qué estudio sería para probar el origen del certificado? El origen no te pone un cultivo de escudo. Un cultivo de fruto. Ok, muy bien. Doctora, la siguiente. ¿Cuántos puntos de próxima esta más? Te regreso al caso. Tienen 1 minuto por pregunta, más o menos 2 minutos por pregunta para que no se les vaya a hacer. Y luego las preguntas, 1 minutito corriendo. ¿Sabes cuál es el? Tengo más de 65 años y ya me ignoraron ahí. No, pero que yo no tenía que no conozco lo que ustedes ya. Ya lo veremos después. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Margaritas. Ok. Siguiente. Otra vez la prueba. Doctora, empezamos. Paciente masculino de 65 años de edad se presenta al servicio de urgencias por neumonía ocasionada por neumonía. Tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y enfisema pulmonar. Además de antecedentes de tabaquismo intenso, el paciente recibe tratamiento antibiótico adecuado y es egresado sin eventualidades. Al momento del egreso se recomienda abandonar el hábito tabaquista. ¿Cuál de las siguientes medidas también se debe realizar en relación a este paciente previamente a su regreso? Administrar vacuna neumonía y influenza ambas y realizar cita para administrar vacuna contra la influenza neumococo en 2 semanas. Esa, la última. Regina. En la neumonía que presentamos los fiebre aparece en fiebre y en 8%. ¿Cuál es la más frecuente de clima ¿cómo te ponía? Si quieres volver a pasar, como quieres. La respuesta de
Con una historia de muchas situaciones en emergencias por presentar fiebre Y una estudiante alcohólica de 29 años con una historia de múltiples hospitalizaciones. O sea, porque era lo que luego se presenta el departamento de urgencias y luego, ¿qué hicieron? fiebres y no sé, o sea, está no entiendo. Pasadas 24 horas, está ¿Para? porque Porque ella no tiene idea de cómo llegó al parque, o a la banca del parque, donde despertó en la mañana. Se despertó en el parque. Hay que, lo del inglés les van a pedir para eso. Entonces, a ver, no sé muchos casos clínicos en inglés. Tú misma la pregunta. Las siguientes oraciones cuales les explican los síntomas del país. Tú misma. Disfagia neurológica debido a esclerosis múltiple, alteración de la conciencia por el alcohol que llevó a una anemia por aspiración, una función mecánica por una multitud derivada de una hepatitis. Bueno, y puedo abrir con respiración. Las heridas al llegar a casa tienen que la primera pregunta. La segunda pregunta, la primera. La casa tiene que la primera pregunta. Mujer de 50 años, años de visión, por 4 de presión pulmonar en base derecha. La paciente tiene antecedentes de diabetes y hipertensión. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? ¿Quieres saber la respuesta? ¿La crítica es la respuesta? Yo me iría por Por un poquito. Ok, ¿verdad? Siguiente pregunta. La verdad, es la siguiente pregunta. Sí, los factores de riesgo más importantes en este caso es edad, mujer, diabetes, hipertensión. ¿Y eso es cuál? Hipertensión, Doctora? Decides hospitalizar a la paciente. El tratamiento recomendado sería asistencia. ¿Cuál es el tiempo mínimo de tratamiento crítico recomendado para el paciente? 10 días. Ok, terminan las preguntas. No, sí, doctor. Una mujer que se encuentra no liberada por el servicio de urgencias por presentar fiebre incondicional de 38 grados. La compañía de tos y alergias. La radioterapia no es compatible con asistencial en ambos hemisferios. Solicitud hisopado nasofaríngeo del dispositivo de influencia anticuada. Tiene diagnóstico de asma y característica como previsor de proporción de 40 miligramos cada 24 horas. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el padecimiento de infección celulite o cefalea? Doctor. Después de 2 días de tratamiento, la paciente experimenta mejoría. Sin embargo, al cuarto día presenta una buena fiebre acompañada de dolor, de saturación purulenta y ataque extraordinario. Al influenza 22 se den con temperatura de 39.5, frecuencia cardíaca de 126, respiratoria de 30, presión arterial de 90-60 y algunos factores en la base funcional derecha. Con estos hallazgos, usted realiza el diagnóstico de neumonía bacteriana. La siguiente pregunta. El agente causal del deterioro más común del conducto de la paciente es Ahorita se pueden ir, Vanessa van a aparecer al final ya con las respuestas y después el porqué de las cosas.
Pero lo que quiero que van ahorita de las preguntas, lo que me interesa mucho es cómo les van dirigiendo las preguntas. ¿Qué les preguntan más? ¿Les preguntan más de teología? ¿Les preguntan más qué van a hacer? Y quiero que lean muy bien las preguntas. Ahorita vamos a ver muchos de ustedes van con la pregunta de cómo hacen el diagnóstico, pero la pregunta es tratamiento inicial, diagnóstico inicial, estudio inicial o estudio confirmatorio. Entonces, chequen muy bien ese tipo de preguntas. Bueno, ya le dimos tiempo a la doctora. Doctora de comunicación, todos y no saben hacer. ¿No? ¿Cuál? Ok, vamos a empezar con la epidemiología. Ocupa en México, por ejemplo, la neumonía, una de las primeras, los 256.930 casos con una tasa de 144.50 por cada 100.000 habitantes. Es decir, es lo que nos da de comer en el hospital a los que somos internistas. La tasa de mortalidad es más a aquellos pacientes de 65 años y quiero que quede claro, por ejemplo, la pregunta de la vacunación y por qué se nos van a preguntar como medida preventiva. Ahorita lo vamos a ver. A nivel mundial ocupa el tercer lugar como causa de mortalidad después de lo que ya vimos en las clases pasadas, que fue la hepatopatía isquémica. Y en el 2015 se relacionó con 3.2 millones de funciones debido a esta causa. Definición: ¿qué es? Un proceso infeccioso del parénquima pulmonar secundario a la presencia de algún microorganismos. ¿Qué microorganismo puede ser? Típico, atípico o viral. ¿Qué presentamos en el típico? Generalmente bacterias. Quiero que se queden con las imágenes que les estoy poniendo aquí con neumonía adquirida en la comunidad. Se lleva a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, que fue lo que les preguntaron en las preguntas. Haemophilus influenzae y Viraxana casadali son los otros microorganismos que más van a encontrar en la neumonía en la comunidad y que pertenece a la clasificación de agentes típicos. Ahora bien, con respecto a adquirida en el hospital, son los que les puse en rojo, que es Staphylococcus aureus. Por ahí venía una pregunta, vamos a ver si al final sí fue verdad. Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa fueron de los que más se encontraron en los estudios retrospectivos con la etiología de este tipo de neumonía. Y virales, bueno, también tenemos un casito por ahí, los más frecuentes, rinovirus y adenovirus. Ahora, no por esto vamos a excluir a los hongos, los más frecuentes son histoplasma, criptococo, coccidiomicosis, pero este tipo de preguntas las van a ver más en infecto y las van a ver mucho menos frecuentes. Dudo mucho que les pregunten, de esta táctica nos vamos a centrar en lo más preguntable, que son los típicos, los atípicos y los virales. Y ya otros, las micobacterias y el bioterrorismo, que bueno, entran en todo ese tipo de cositas. Va a estar difícil que se las pregunten, pero sí necesito que mínimo las escuchen hablar en algún momento. ¿Qué les pueden preguntar, por ejemplo, en el examen tanto de residencias como en el profesional? Es que les den pistas, es decir, un paciente que tenga un antecedente muy concreto para que ustedes sospechen la etiología. En este caso, por ejemplo, aquellos pacientes con VIH, dependiendo de la cuenta de CD4, ustedes pueden ir más o menos dando la etiología. Y esta tablita, tal vez esta no está como muy resumida para el día, pero hay una tabla en la parte donde la etiología les va a venir y les van a poner con todo CD4. Entonces, si en el caso viene con todo CD4, hay que poner mucha atención. Si tienen más de 200, muy probablemente tenga a lo mejor algo que nosotros, cualquiera de nosotros pudiera tener, pero ya cuando llegan a ese borde de los 200, 150, pensar en tuberculosis, al menos aquí en México. Siempre deben pensar en eso como causa y más en aquellos pacientes que tosan más de 2 semanas. Cuando ya tienen entre 50 y 200, ya vamos a empezar en atípicos, como el criptococo y el micoplasma. Y cuando ya tengan menos de 50, en el aspergillus. Aquellos pacientes, si les mencionan de pura casualidad que tienen un trasplante, igual pueden ser en atípicos. Un bacilo gram negativo, un virus, un aspergillus. Y ese sí es importantísimo. El que les puede preguntar sí o sí es el del EPOC. Esos son los 3 agentes más comunes en las exacerbaciones. Otra vez, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y Viraxana catarrhalis. Esos sí o sí te tienen que tatuar en el cerebro. La que sigue, listo. Esta es una tabla manera de resumen, ya la pueden ustedes ver en la cita, les voy a compartir la presentación, que dependiendo de la condición que nosotros tengamos, vamos a presentar el agente más comúnmente asociado. Pero la que yo quiero que se aprendan son al menos estos 3 cuadritos, o 6 cuadritos. ¿Vale? Esto sí o sí para el examen de su profesional y estos para el ENAR. Estas ya, bueno, igual para el ENAR, pero ya serán así como las extra que puedan tener. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Como ya lo vimos, aquellos mayores de 65 años o menores de 5 años van a presentar riesgo de tromboaspiración y es frecuente que en estos pacientes no logremos el aislamiento porque son pacientes que no nos dan muestras de esputo. Y bueno, finalmente en este tipo de pacientes mayores de 65 años, la guía de práctica clínica nos dice que también debemos pensar en clamidophilia pneumoniae.
En el paciente alcohólico también pensar en estos agentes, en el inmunocomprometido, como ya vimos, los agentes que ya observamos, y en el EPOC, igual son escenarios que nos ponen la guía de práctica clínica y que habrá que aprenderse para su examen. Finalmente, esta bolita es la que siempre les pongo todo lo que es el sobrepeso, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, siempre van a ser factores de riesgo que nos condicionen muchas de las enfermedades, en este caso la neumonía. Esto es lo que les comentaba con respecto a la vacuna. En aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, enfermedad renal crónica, asma, EPOC, independientemente de la edad, deben tener estas vacunas. ¿Cuál deben tener más? Primero, si tienen 65 años, la polivalente y posteriormente a los 6 y 12 meses, polisacárido. Esas preguntas más general, pero en los profesionales pueden preguntar precisamente qué vacunas les van a poner, que fue parte de las preguntas que ahorita vimos en el caso clínico. Entonces, si tienen ahí, vayan anotando para al final ya no se equivoquen en ninguna pregunta. ¿Sale? Y la vacunación de la influenza debe ser anual. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nuestra neumonía? Que fue una de las preguntas para los diagnósticos. La vamos a dividir en neumonía adquirida en la comunidad y en neumonía adquirida en el hospital. Hay algunas otras clasificaciones dependiendo de la demografía que ustedes manejen e incluso del país donde ustedes la revisen. Nosotros ahorita nos vamos a centrar en las primeras dos y de las otras sí hay que tenerlas en mente, pero no creo que se las pregunten. En la neumonía adquirida en la comunidad es aquel paciente ambulatorio con menos de 48 horas desde el ingreso hospitalario, es decir, llegó al hospital, pero tiene menos de 48 horas, es decir, el bicho lo adquirió en la comunidad, o que tiene más de 7 días del egreso hospitalario. Es decir, si mi paciente vino por una cetoacidosis diabética, después empieza con neumonía, pero está dentro de sus primeros 6 días del alta, entonces voy a pensar que fue en el hospital, pero si ya tiene más de 7 días, fue en la comunidad. Neumonía adquirida en el hospital es lo mismo, al revés, más de 48 horas después del ingreso y menos de 7 días desde el ingreso hospitalario. Esas fechas se las tienen que aprender muy bien porque con ese van a hacer el diagnóstico diferencial. Porque ya no les van a preguntar a lo mejor como en los casos clínicos, neumonía, ya tienen que darle el apellido por la temporalidad. Ahora bien, neumonía asociada al ventilador, pues aquellos pacientes que hayan estado intubados en medicina interna un mes, 2 meses, la neumonía asociada a la atención sanitaria, es aquellas que se adquieren en las instituciones que no son hospitales. Llámese, por ejemplo, un asilo, llámese, por ejemplo, la cárcel, en otra parte. Y la neumonía por aspiración, que también vino por ahí un casito, el resultado de la eliminación del contenido gástrico, que fue la pacientita de la FE Zaragoza. Esas clasificaciones, en teoría, no vienen usualmente en los exámenes, pero que las tengan presentes. Y por ahí, por ejemplo, alguna bibliografía dice neumonía asociada a los cuidados de la salud, que es la que les estoy poniendo. Ese término como tal ya no se usa, está en desuso. Usualmente usamos las de los primeros dos, los cuadritos en rojo, y las otras es como casos especiales, que pueden englobar los que están en el cuadro en rojito. Ahora, ¿cómo pueden ingresar los microorganismos? Por aspiración del contenido bucofaríngeo, cuando es por aspiración, por vía en aerosol, que son las gotitas de Flush, la vía hematógena, la continuidad y la inoculación directa. Como ven, todas estas son vías de entrada y son válidas que se las pregunten en el examen. ¿Cómo adquieren neumonía, por ejemplo, la tuberculosis o el demás? Puede ser por vía hematógena, por continuidad o incluso inoculación directa. Pero bueno, aquí les pongo más o menos cuáles son algunas de las causas más frecuentes por las que se adquieren estas vías, estos microorganismos a partir de estas vías. Y pues nada más. Con respecto a la fisiopatología, simplemente es la ocupación del alveolo por aquellos microorganismos que vienen finalmente de las, ¿cómo se llama? De las entradas que ya vimos. Y lo que les pueden preguntar aquí, a lo mejor para el examen profesional, es en las etapas. ¿Se acuerdan de las etapas ustedes? Una variante. Eso lo vieron en segundo año cuando ven los aparatos y sistemas. Muy bien. Etapa 1, fase de congestiva, que es cuando nosotros tenemos el microorganismo en el alveolo, empieza un reclutamiento celular por parte de los neutrófilos, los linfocitos B, los linfocitos T, las células natural killer y todas este tipo de células dentro de que vienen del capilar, que es el que está aquí, pasan lo que es el alveolo para tratar de detener lo que es la respuesta al microorganismo. La hepatización roja empieza cuando es hiperemia, es infiltrado
leucocitario y polimorfo nuclear está a su máximo tope. La hepatización gris es cuando finalmente pasa ya un tiempo y en el que empezamos a tener las células que son fibroblastos, es decir, si esta neumonía se perpetúa, los fibroblastos empiezan a crear tejido fibrótico en el pulmón y es ese pulmón que finalmente se empieza a hacer rígido. Y la etapa de resolución es cuando finalmente ya los macrófagos, todas las células pudieron con los microorganismos y estamos ya en vías de resolución de la enfermedad. Lo que sí les pueden preguntar en pocas palabras son las puras cosas. Listo. Ahora, cada fase va a tener una sintomatología característica, es decir, cuando tenemos una respuesta local, que serían las primeras fases 1 y 2, vamos a tener la tos, la producción de esputo, la disnea, el dolor pleurítico, la taquipnea. Cuando ya tenemos una respuesta sistémica es cuando empezamos a tener fiebre. Siempre la respuesta sistémica se va a caracterizar por fiebre. Si les ponen astenia, dinamia y eso, sí son sistémicos, vaya, pero pues cualquier enfermedad los puede tener. Lo que me tengo que buscar ahí es fiebre, así como diaforesis, escalofríos y todo, taquicardia. Taquicardia parece que es un mecanismo compensatorio. Y la falla orgánica múltiple es cuando ya tenemos confusión, hipotermia, estado de choque, y esta la vamos a buscar directamente para nosotros clasificar a la neumonía con respecto a si requiere una hospitalización, se puede ser ambulatorio o necesita ir a unidad de cuidados intensivos. Listo. Síntomas respiratorios, ya los vimos, tos, disnea, expectoración y alteraciones en la auscultación. Les puse varios casos clínicos, por ejemplo, esta me llamó la atención que les motivó a continuar con el diagnóstico de los extractores. Recuerden que los extractores son característicos de la neumonía, pero sí que ratito venía en un caso clínico que es muy diferente. No. Las vibraciones vocales aumentadas, porque finalmente si mi alveolo está ocupado por un sólido, que en este caso está provocando la muerte de los microorganismos y de las células del infiltrado leucocitario, se llena el alveolo y entonces es mucho más fácil que el sonido viaje a través de ese alveolo ocupado, por eso aumentan las vibraciones. Es por esto mismo que lo que nosotros cuando juntamos un alveolo con otro alveolo con otro alveolo es lo que vamos a ver en la radiografía, que es la condensación. Entonces ese dato lo van a buscar dirigidamente. Fiebre, tos, la consolidación, el aumento de las vibraciones vocales es lo que les va a dar el diagnóstico, sí o sí, son esos datos claves que deben buscar. Síntomas sistémicos, ya los vimos, fiebre, taquicardia, cianosis, asociación de complicaciones, ahora sí, dolor torácico, el dolor pleurítico, a lo mejor ya empezamos con un empiema, a lo mejor ya tuvo un neumotórax espontáneo, la insuficiencia respiratoria, la sepsis y la afección extrapulmonar, todo aquello ya es que tiene una complicación. Ahora bien, cuando es bacteriano, ¿qué generalmente tenemos? Es un cuadro agudo y severo. Es lo más típico que se puede presentar. Obviamente va a haber una respuesta inflamatoria sistémica más marcada que en los atípicos y vamos a encontrar síndrome de consolidación. Les traigo algunos ejercicios para las radiografías porque en el examen también les es válido que les pongan radiografías y con la pura radiografía podemos saber si es típico o atípico. ¿Qué tenemos en los otros? En el atípico generalmente tenemos cuadro insidioso, se le llama walking pneumonia. En inglés, las manifestaciones extrapulmonares, es decir, el riñoncito ya empezó a fallar, o ya tiene estado de choque, la hipotensión tiene TEA de 80-60, todo lo que no sea típico va a ser atípico. Y las virales, la verdad es que las virales son síntomas como cualquier catarro común, simplemente que va a presentar los datos exclusivos que ya les di de la neumonía, y se van a presentar cuando tenemos el antecedente de una gripe, o por ejemplo, en el contexto ahorita les pueden preguntar COVID, si tuvo contacto y de esta parte que no es muy sugerente. Entonces, vamos a ver más o menos cómo están con la lectura de las radiografías. Entonces, Regina, ¿puedes pasar al frente para que nos digas más o menos qué tiene la radiografía? Es que te veo bien dormida hoy. Entonces, recuerden que la lectura de la radiografía debe ser de la parte más externa a la parte más interna. Ahorita lo que me importa es que sepan diferenciar lo que es el parénquima pulmonar, que es esto, y la silueta cardíaca, y dónde probablemente puede estar la consolidación. Entonces, ¿tú qué le ves? Señálame, yo veo esto, no siento que sea La normal. silueta cardíaca se supone, bueno, esta se ve el ángulo muy dirigido hacia la izquierda. ¿Ok? Y el tendría que estar. Así que yo supongo que la consolidación se encuentra más en esta área porque hay una opacidad
una opacidad. Una opacidad muy marcada. La consolidación era el agrupamiento del salón. Muy bien, más interesante. Y ahora fácil. No. Bien que te lo- Ahorita estamos Pues, aquí porque hay aumento de la trama. aumento de la trama que Alveolar. al violar, por ahí va más o menos. ¿Qué sería cuál a veces la mejor tus deditos? Todo esto. Todo eso y nada más de ese lado. Acá. Ok, otro lado. Aquí ya estamos empezando a ver cositas. ¿Me recuerdas tu número? Nada. Como no nos compartes la comida, va a pasar ahora. No, puede compartir mucho. Pasa adelante, ¿verdad? Y dime así con tus manitas. Tú sientes la radiografía, huele la vela. Lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Espacios intercostales. ¿Qué tienen las especies intercostales? Por Están ahí más- va tantito. Horizontalizados. Muy bien. Señala con los dedos, pero mejor no todos podemos ver. Muy bien. Pues sí, la silueta cardíaca se ve, bueno, yo diría más grande. Ok. ¿Algo más? Pues, no. Ahí está. Ya no lo bien. Lista, ¿no? Muy bien. Esta es nada más para darme una idea. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Un patrón alveolar y un patrón intersticial. Son los dos patrones más clásicos que podemos nosotros observar dirigidamente para tratar de dar con etiología y les puede ayudar bastante para el caso clínico. ¿Qué vamos a buscar en un patrón alveolar? Las lesiones alveolares son aquellas en las que el aire de los alveolos pulmonares están reemplazados por exudado o trasudado, o como les dije yo, es el alveolo lleno de pus, punto. Por lo que se conoce como enfermedades del espacio aéreo y tienen un patrón de consolidación. ¿Qué signos vamos a buscar? Signo de la silueta cardíaca, es decir, que borre el borde. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes tengan la duda, casi siempre todo en medicina, en que necesiten comparar, vamos a comparar lado derecho con lado izquierdo. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos dos ángulos, que es el costo vertebral y el costo frénico. Y en este caso, en el lado izquierdo están borrados, no los veo el corazón, o los está tapando el corazón, o algo más tiene ahí. ¿Salen? En los neumococos los bordes van a estar más definidos e incluso llegan hasta una fisura. Ustedes ahorita van a ver unos ejemplos. Vean esto, si quieren ahorita esto sí tomen la foto, para que ustedes más o menos traten de decirme las siguientes de la biografía que le buscan. Sí necesito ahorita que te vayan sabiendo cuáles son los patrones. Entonces, por ejemplo, en este es un ejemplo de un patrón alveolar clásico. A ver, creo que tengo otra imagen. Sí. Listo. Nosotros, como les decía en algún momento, es el alveolo lleno de pus. Entonces, lo que está lleno de pus es esto. Estos son un cúmulo de alveolos que se están llenando de pus y que en este momento se ven radiopacos. El aire obviamente va a tener una densidad propia de aire, es decir, color negro en la radiografía. Por lo tanto, esto es aire. Ah, sí, llega, ¿no? ¿O qué le estoy diciendo? Ok, todo esto es aire. Entonces, esa es la vía respiratoria y estos son todos los alveolos que han llegado a llenarse de pus. Entonces, nosotros ya tenemos una consolidación clara en esta parte. Esta parte se llama, tenemos iliar y parailiar y basal. ¿Sale? Entonces, tenemos una infiltración o una zona de consolidación basal del lado derecho, muy bien. Entonces, eso es lo que van a ustedes buscar. Este signo que ustedes ven aquí se llama broncograma aéreo. Listo. Entonces, lo que les pongo en la rayita. Toda esa rayita roja es aire. Todo lo que está alrededor de ella son los alveolos ocupados de pus. El broncograma es el aire, ¿no? El patrón en su conjunto, es decir, la vía aérea respirada más los alveolos llenos de pus, tienen el patrón, se llama patrón de broncograma aéreo. Listo, por ejemplo aquí, este es un neumococo en donde los bronquiolos están respetados, es decir, no tenemos, por ejemplo, la vía aérea que vimos en la pasada y el borde está bien definido hasta una cisura. Vean cómo aquí se delimita muy bonito. Hasta ahí llega,
A lo mejor no está como esta, miren. Ya ven que tengo problemas para eso. Ahí está. Aquí está, la cisura estaría más o menos aquí. Y vean cómo no respeta la cisura. Sigue subiendo. Incluso llega hasta acá. Si solo estuviera hasta acá, dijéramos, bueno, solo la cisura. Pero pasa. Entonces, esto es muy característico del neumococo. Y solamente afecta a un lóbulo. Eso es muy, muy característico. Entonces, cuando ustedes ven un programa aéreo o ven esto, muy probablemente ya pueden dar la etiqueta de un neumococo o al menos decir que es un patrón típico. Van a pensar entonces en bacterias. Listo. En esta, por ejemplo, tenemos bordes mal definidos, es decir, no llegan a la cisura, muy probablemente no sea un neumococo. Tenemos broncograma aéreo. A ver, doctora, ¿puedes pasar para señalarme dónde está el broncograma aéreo? Y como ven, borra el borde cardíaco y el diafragma anterior. Ándale, exactamente, todo este pedacito de aire que se ve aquí es el broncograma aéreo. Es parte que se está respetando, es aire aquí y todo eso son los alveoles llenos de pus. Vean, por ejemplo, cómo la silueta cardíaca que debería seguir esta línea se borra. ¿Por qué? Por la consolidación. No es que el corazón se haya borrado, no es que el corazón se haya movido, simplemente los alvéolos que están ocupados llenos de pus están sobreponiéndose en la imagen y se confunde la silueta. Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuál es el otro patrón que les comentaba? Es el patrón intersticial. Es aquel que afecta al intersticio y en este caso va a haber atrapamiento aéreo. Dentro de la primera radiografía se veía más o menos un atrapamiento con la horizontalización de los arcos costales. Pero si ahorita vamos a ver la diferencia entre la primera radiografía y estas. Estas se ven excelentes, son más que nada de libro, pero así se las van a poner en el examen. ¿Qué etiologías tienen? Todas las aquellas atípicas, los virus, aquellos hongos, el micoplasma, todo lo que no vimos en bacteriano. Por lo tanto, a diferencia del patrón alveolar, este intersticial va a afectar más de 2 parénquimas y más de un lóbulo. Esa es otra característica. Y entonces, por ejemplo, veíamos en las radiografías previas que solamente o estaba aquí o estaba allá, pero nunca estaba en los dos lados. En este caso, sí están de los dos lados. Tanto en el lado, ¿cómo quedamos que se llama esta parte en la radiografía? Iliar. Acuérdense, iliar y parailiar. Nosotros dividan ustedes al hemitórax en dos, al pulmón en dos aquí. El primer medio va a ser iliar, el segundo es parailiar. Entonces, en este caso tenemos ahí datos de consolidación, por así decirlo, en la parte parailiar bilateral. Entonces, ya que sea bilateral, yo debo sospechar en una etiología atípica. Vean, por ejemplo, los espacios intercostales están bien separados. Eso quiere decir que hay atrapamiento aéreo. A veces pueden estar así de separados, pero en otros casos muy, muy horizontalizados. Y bueno, aquí está finalmente la esquematización de lo que nosotros estamos viendo, en donde las vías aéreas están respetadas. Pero finalmente ocupa dos lóbulos, los dos parénquimas y más de un lóbulo. A ver otro ejemplo. Este caso, miren, aquí como la separación está muy marcada y aquí con respecto a la previa, vean cómo se ve la horizontalización. Aquí todavía se ve la curvita bonita y aquí ya no. Totalmente horizontalizado. Me afecta más de dos lóbulos y los dos parénquimas de los dos pulmones están afectados. Muy bien, aquí se ve perfectamente la horizontalización, incluso como está atrapando aire ese paciente se ve más de la radiografía. A veces tiene que ver con la técnica, pero en estos casos, por lo menos en los tiempos actuales, ya tenemos lo que es la digital y podemos estar jugando con el contraste. Si ustedes la vieron en una placa tal cual, dirían, está muy, luego dicen penetrada, pero en este caso no, es el atrapamiento aéreo, por eso se ve más negro, porque el aire se está quedando adentro. Y igualmente tenemos tanto del lado derecho y del lado izquierdo la afección de los dos parénquimas pulmonares. Aquí no se ve que estén afectando más de un lóbulo, pero sí al menos los dos parénquimas de cada pulmón. Listo. Entonces, ¿quedó muy claro la diferencia entre broncograma aéreo y patrón intersticial? Muy bien. Vamos a ver otro caso que es la bronconeumonía, es otro tipo de patrón. Aquí sí están afectados tanto los alvéolos y los bronquiolos. No hay broncograma aéreo, es segmentaria y múltiple y es raro que esté un lóbulo completo. Aquí van a pensar sí o sí en el estafilococo aureus y en bacterias gram-bacilos gram-negativos. El ejemplo, vean cómo está totalmente el lóbulo lleno de los dos parénquimas, están parchadas, no siguen un patrón. No vemos broncograma aéreo y no están horizontalizados los espacios intercostales.
Igual aquí, miren, todo el santo pulmón lleno, parece esta imagen en parches o migajos. Estamos hablando a lo mejor incluso de una tuberculosis. Entonces, ¿cómo afecta a los dos pulmones? Es parchada, es segmentaria, y igualmente, y en ningún momento se ve un broncograma. Aquí ustedes podrían decirme, sí, doctor, pero es que aquí vemos como las imágenes del broncograma, pero recuerden que las vías aéreas a este nivel hasta acá ya no están tan gruesas como son aquí, como lo vimos en la primera radiografía, son ya finitas. Por lo tanto, estas no pueden ser vías aéreas, simplemente parte del pulmón que ha respetado esa bacteria, en este caso es que corresponde a una tuberculosis. Listo, entonces ahora sí, esa es la radiografía del inicio. Ahora doctor, pasas tú y ahora sí me dices todo lo que hemos aprendido. Perdón que me vayan rápido porque tengo todo acá lo que... Para empezar, esto lo está afectando aquí, ¿no? Esta parte del iliac. De la parte iliar, pero solo del lado derecho. No, de los dos lados. De los dos lados, sí. Entonces ya tenemos un dato. ¿Qué más tiene? Mm, ¿Qué le tienes que buscar dirigidamente? Dijimos, a ver, entonces, horizontalización, atrapamiento. A ver, las voy a buscar. ¿Tiene horizontalización? No, yo sí veo el arco aquí. Por ejemplo, aquí sí se ve metido. Bueno, no, sí se ve horizontalizada. Sí. No, bueno, no, horizontalizada, no tiene atrapamiento. Parece que tiene un poquito de atrapamiento porque se ve bastante negra la radiografía. Tiene más de dos, cada parénquima, es decir, pulmón derecho, pulmón izquierdo está afectado. ¿Qué más? ¿Qué otro signo tiene? ¿Qué decíamos acá? Vamos a ver lo comparativo. El pulmón derecho se ve igual que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué no se ve igual? Aquí siento que hay más como... Pero la parte de la silueta cardíaca está ocupando como más espacio. Está ocupando más espacio. Y aquí hasta no. borra. Lo basal, ¿no? Como Los ángulos, los ángulos cardíacos. costofrénico y costo diafragmático. Costofrénico, costo diafragmático. ¿Sale? Entonces el corazón lo está borrando. Hay más de dos parénquimas, o más bien pulmón derecho y pulmón izquierdo están afectados. Entonces, ¿qué etiología pensarías tú? ¿Típica o atípica? Típica. Típica. Hay que repasar las que vimos hace un ratito y hacer ejercicio. Ya cuando ven como 50,000 radiografías ya se les pega. E incluso por ejemplo, este patrón, si nosotros le hiciéramos una tomografía, muy probablemente nos estaría orientado a algo intersticial. Cuando ustedes ven así este tipo de densidad que no se ve como como el de la consolidación que vimos de este lado que estaba así blanquita, pero tampoco se ve negro, es decir, como un intermedio grisáceo, piensen en un patrón intersticial. No lo pueden ver tal cual en una radiografía, se requiere de una tomografía, pero eso también les orienta a pensar en algo atípico. De hecho, esta no es de COVID, pero si yo la viera, sí pensaría a lo mejor que tuvo un componente o no dudaría que en algún momento tuvo COVID. Así se ve la radiografía por COVID. No. Listo, ¿cómo vamos a realizar diagnóstico? No, listo, tomografía ahora. La tomografía lo único que quiero que vean es que vamos a tener dos patrones importantes para la neumonía. El de vidrio esmerilado, que es para un patrón intersticial, es aquel llenado alveolar o engrosamiento intersticial en donde que pueda haber un patrón de mosaico, y el de consolidación, que es nuevamente la ocupación del alveolo por pus. Y bueno, finalmente nuestra unidad anatómica funcional del pulmón es el seno alveolar, que también se nos puede preguntar para su examen. ¿Cuál es la unidad anatómica funcional? El seno alveolar. ¿Cómo vamos a ver estos patrones? Así. Vidrio esmerilado. Recuerdan que la radiografía les decía, aquí ya como entre los muy ladito, muy negro, el intermedio es intersticial. Vamos a ver el vidrio esmerilado aquí. Por ejemplo, este parénquima pulmonar se ve negro. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sale? Eso es lo negrito. Ahora, esta parte que ustedes están viendo como grisácea es el vidrio esmerilado, es lo que nosotros vemos como patrón intersticial en la radiografía. Y en la consolidación, pues se ve bastante bonita. ¿Por qué? Porque finalmente está bien delimitada y es donde finalmente el alveolo está ocupado y lleno de pus. Dudo mucho que les pongan tomografía en el de residencia pública y tampoco en el institucional. Pero bueno, finalmente son los únicos patrones que pueden ver. Si los llegan a mencionar en el caso clínico, que si se los pueden preguntar, ustedes van a decir patrón intersticial o vidrio esmerilado atípico. Patrón de consolidación
típico. Voy a empezar en partes, las que ya vimos. Listo, ¿cómo vamos a estratificar? Que parte de las preguntas venían ahí. Vamos a estratificar con las clasificaciones que nos dan la guía de práctica clínica, que es el PCI, el Club 65, y lo mismo nada más que le vamos a quitar el componente de la urea. Entonces, ¿cuál es el que ustedes, lo que más les van a preguntar es el Club 65? Aunque deben tomar en cuenta que este sobreestima el riesgo y que si le quitamos la urea, tiene la misma evidencia que si tuviera ese componente en la clasificación. Esto nos va a determinar dónde vamos a manejar esa neumonía, si de manera ambulatoria, hospitalaria, y esas clasificaciones que vamos a usar son las de la ATS, la ITSA, que son de la fuente donde estamos sacando, que es hasta arriba, y el SmartCop. Usualmente la ATS y la ITSA, y tanto SmartCop, nos pueden ayudar ya dentro de un ambiente intrahospitalario. Yo les recomiendo que se aprendan la del ATS y la del CUR, ahorita las vamos a ver. Listo. ¿Cuáles los datos que venían en su caso clínico? Si quieren, a esta tomen foto, porque cuando les pregunte la de esta, ya deben decir que ustedes van a contestar bien. Porque estoy así 100% seguro que los 65 sí se los van a preguntar sí o sí. La C de confusión, la U de uremia, la R de respiraciones, la B de blood pressure y la 65 de la edad mayor de 65. Tienen que aprenderse los valores de los laboratorios ahorita. En el examen lo más seguro es que les pongan los valores de referencia. Por ejemplo, el de la urea es de 10 a 50, pero nos piden para la clasificación más de 19. No les van a poner como ahí, rozando la rayita como 20, 18. No, les van a poner una urea como de 70, 80. Las respiraciones, pues sí. Nosotros, si ven sus rotaciones, siempre enfermería ni los revisaba, pero decían, tiene 17 respiraciones, tiene 20 respiraciones. No les van a poner en el examen igual la rayita, les van a poner realmente un paciente taquimnéico, 35, 40. Blood pressure, 90, 60, son aquella, o yo les dejaría también que buscaran la tensión arterial media. ¿Saben cómo sacar la tensión arterial media? ¿Verdad? Dos diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Y cuál es su meta? Que esté más allá de 75. Con eso van a hacer mucho para también el diagnóstico de choque y para cuando estén ustedes con las presiones bajas. Si tiene menos de 65 de media, está casi chocado, por así decirlo. Una diastólica más Dos diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Listo? Muy bien. ¿Para qué nosotros estadificamos? Precisamente para ver qué porcentaje de mortalidad tienen. Y vean cómo pasa de un 0 a 1, que podemos manejar de manera ambulatoria. Que realmente solo el 3% se pueden complicar, hasta cuando tienen 4 o 5 puntos y pueden llegar a una mortalidad del 57%. Es decir, lanzar una moneda que se paciente viva o muera. Listo, entonces con estos datos, esta es una pregunta clásica para su examen profesional. Entonces, en este caso, Anastasia, ¿me puedes dar la pregunta? Niño de 56 años de edad, que cuenta con los antecedentes de diabetes tipo 2, hiperglucemia, osteoporosis, prefiere la utilización previa o compromiso de diabetes. Hace 3 meses, con antecedentes de intubación corotraqueal, tabaquismo positivo a razón de 30 cigarrillos por día, 30 años, no suspendido, inicia padecimiento hace 4 días con tos productiva, disney con esputo purulento verdoso, amarillento, disnea de moderados esfuerzos por la que acude al consultorio con signos vitales de tensión arterial 135/68, frecuencia AP de 90/3. No, presión arterial media, tensión arterial media. 90 72 por minuto, frecuencia respiratoria 20 por minuto, temperatura 38.8, saturación del 82, desorientada con disnea de pequeños esfuerzos, esputo verdoso, laboratorio, a su ingreso, hemoglobina de 15.1, leucocitos de 16.5, neutrófilos del 90%, plaquetas de 274, glucosa de 71, creatinina de 78, urea de 94.2, con toma de radiografía de tórax, con parénquima pulmonar, con presencia de pulmón aéreo, zona de consolidación para idea izquierda. Okay, aquí obviamente es para fines de clase, nos están dando todos los datos para pensar en neumonía. Los casos clínicos que vimos al principio, si se dan cuenta, tenían 1 o 2 hojitas. Porque si ustedes deben intentar rapidísimo en el diagnóstico, ¿qué necesito rescatar desde un inicio? La edad, 56 años, antecedentes, diabetes tipo 2, me importará la hiperglucemia, no estaba como muy frecuente, osteoporosis tampoco.
Ahora, refiero a hospitalización previa por complicaciones, pero el problema es que aquí no, sí nos dicen, hace 3 meses, a lo mejor tuvo una cetosis, pero ya tienen un buen de rato. Tienen el antecedente de intubación orotraqueal, entonces a lo mejor aquí nos quieren desviar con eso de intubación orotraqueal, porque fue pues, seguramente hace 3 meses. Tabaquismo, bueno, pensando a lo mejor nos quieren orientar a la causa, pensando en que este paciente ya tiene poco, porque 30 cigarrillos por 30 años, pues es algo muy importante. Ahora, con respecto al inicio del padecimiento, actualiza hace 4 días, entonces ya nos quitamos de mente lo de hace 3 meses y nos dan igual los datos, todo, disnea, esputo purulento verdoso, a lo mejor ahí nos quieren orientar a pensar en una exacerbación de POC, la disnea de moderados esfuerzos y ya. ¿Qué nos están dando aquí? Nos regalan todo, tensión arterial 135/68 y la tensión arterial de 90. ¿Cuándo quedamos que le vamos a poner atención? Por debajo de 65, 90, 60. Muy bien. ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, está saturando al 82%, está desorientada, o en otra palabra está confundida, muy bien, confusión. Tiene la disnea de pequeños esfuerzos y ya, laboratorios. ¿Qué nos llaman de los laboratorios? Hemoglobina está un poquito alta, los leucocitos están elevadísimos. La urea, muy bien. ¿Cuánto quedamos que era el valor normal de urea? Menos de 50. Desde 10 a 50 es normal. Por arriba de 50 está más, pero para la clasificación, ¿cuánto nos pedían? 19. Muy bien. Entonces, esto es lo que les explico. En el examen les van a poner ureas muy grandes. La creatinina, por ejemplo, el valor normal está 1.2 y ya tiene 1.78. Y ya nos regalaron un programa aéreo y zona de consolidación. ¿Qué etiología pensarían ustedes? ¿Típica o atípica? Típica, con ganas, típica, muy bien. Entonces, ¿ustedes pensarían en? ¿Streptococo qué? ¿Neumonía? Anófilo 50 y Moracena catarrales. ¿Sale? Eso ustedes se lo tienen que aprender sí o sí. Exactamente, también nos está dando el bacteriano. Ya nos dio el patrón programa aéreo, la consolidación, y a lo mejor los neutrófilos nos están dando que es bacteriano, si lo hicimos muy bien. Ay, no quiero responder. Ay, no quiero responder. A ver. Ay, ya no sirve el porque si no. Ya, por ejemplo, aquí ya tienen ustedes los datos para el CUR. ¿Qué? Confusión, urea, blood pressure, respiraciones, ¿sí? Edad mayor de 65 años. Entonces, empezamos. ¿Mayor de 65 años? No, entonces tiene 56 años, no cumple. Blood pressure. ¿Necesita menos de 90-60? ¿Lo cumple? No, muy bien. ¿Cumple con más de 30 de frecuencia respiratoria? No, entonces, está confundida. Cada palabra, ¿cuántos puntos llevamos? 1. Y luego, creatinina 1.76, o les pueden dar la urea. Tiene 94. Entonces, ¿cumple o no cumple? Sí. Entonces, ¿cuántos criterios de CUR tiene? 2. Muy bien. Entonces, este paciente lo van a ingresar, lo van a mandar a su casa, o van a volver por el intensivo. Lo van a hospitalizar muy bien. Ah, ya sirve. Genial. Listo. ¿Y de cuánto hacemos de un laboratorio? Sí. 0, 1 ambulatorio. 2, 3 hospitalización. 4, 5 UCI. Está. ¿Sale? Igual para que tomen foto, porque sí les pueden preguntar qué le van a hacer a este paciente. Y ustedes van a ser primero médicos de primer contacto, entonces tienen que saber si lo van a hospitalizar o no. Chan, chan, chan. Por ejemplo, esta es la escala de PCI, no se las van a preguntar, es nada más para que la conozcan. PCI les presente y viceversa. Ustedes ya la van a revisar en casita con toda la calma. De manera general, aparte del CUR que hemos visto, vamos a ver cuáles son los criterios de hospitalización. Ya vimos que con 2 criterios de CUR 65 vamos a hospitalizar, pero ¿cuánto más también vamos a hospitalizar o nos puede orientar a que tenemos que tener un poquito de vigilancia en ese paciente? Aquellos pacientes que tengan EPOC, inquectasias, neoplasias, diabetes, y ojo, vuelvo a decir diabetes, enfermedad renal crónica, chéquense cómo no está ahí hipertensión arterial, vean cómo no está hiperglicemia, vean cómo no está osteoporosis. Diabetes tipo 2 o enfermedad renal crónica sí están.
la ICC de insuficiencia cardíaca congestiva, una hepatopatía, el alcoholismo, son a lo mejor pacientes que debo ver, a lo mejor dar un poquito más de seguimiento, ver cómo se comporta. Y si los voy a manejar en el ambulatorio porque tuvieron un TCM1, los tengo que citar sí o sí, porque si no, esos pacientes pueden hacer muchas complicaciones. ¿Cuáles aquellos pacientes también por hospitalizaciones previas en el último año que a lo mejor requirieron de intubación, ya tienen un antecedente de un pulmón dañado, por así decirlo, cuando tienen ya compromiso sistémico que quedamos que puede ser anotado? Fiebre, choque, escalofríos, diaforesis, muy bien. Estos compromisos sistémicos, nosotros cómo los vamos a ver dentro de los laboratorios con leucos menos de 4000. Recuerden que no siempre tienen que tener arriba de 10 para pensar que es una infección. Aquellos neutros deben de ser de 1500. Si tiene ya menos de 1000, estamos pensando en una neutropenia. Aquellos pacientes que me hagan alteraciones en la gasometría importantes, como PCO2 menos de, ahí está más, PCO2 más de 50, o una PO2 menos de 60, aquí quítenle la C, es PO2. Una creatinina mayor a 1.2, entonces ya son complicaciones en que la neumonía está afectando a otros órganos. Y cuando tienen un compromiso multilobar, neumatocele o derrame pleural, sí o sí lo tengo que hospitalizar. Ya vimos, por ejemplo, el multilobar, en el de la bronconeumonía, en el que vimos donde está todo parchado. Porque pues ya qué pulmón le queda al pobrecito para poder hacer la hematosis. Esa es la otra que se deben de aprender, sí o sí de manera, de memoria, o al menos darse una idea, que es la del ATS, porque me va a dar si es para ambulatoria o si es para la hospitalización. Y lo único que quiero que vean es cómo aquí nos piden nada más la frecuencia respiratoria más de 30 por minuto. ¿Por qué? Porque es un indicador de que yo tengo que intubar a ese paciente. No lo tanto, lo voy a irse a su casa. O, por ejemplo, que tenga una PAFI, a mi ahorita no, que tenga la confusión, la leucopenia menos de 2000, que tenga una trombocitopenia menos de 100,000, que esté hipotérmico y lo más importante, importantísimo, hipotensión que requiere alto aporte de líquidos. Vean que cuando ustedes eran internos se llegaban a dormir en la presión baja, que dicen, pasan unas 500 para 2 horas, para 3 horas, y vemos, a veces mejoraba con la presión, pero otras veces no. A lo mejor el doctor en una de esas decía, no, vamos a darle chance otra vez, échale otros 500 para 3 horas, y no funcionaba, entonces ¿a qué se iban? A aminas, apoyo vasopresor, ponerle ya el catéter. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen B? Frecuencia respiratoria y la hipotensión que no responde al líquido. Eso siempre se los van a poner en el caso. En el servicio de urgencias empezaron con la administración de líquidos, no respondió, le tuvieron que dar ¿qué le va a hacer en este caso? Ponerle el catéter y empezarle a minas. Y esa es la del Smart Top, igual que ya habíamos vigilado que era para también si tenía criterios de hospitalización o no, es para que la conozcan que existe, no se las van a preguntar. A lo mejor les pueden preguntar, ¿acuerda la guía de práctica clínica cómo va a identificar a su paciente? Curso 65, ADS y Smart Top, PCI. Ya no les van a preguntar más de ahí. Listo. Con respecto a laboratorios, si tenemos una neumonía moderada, podemos tomar los hemocultivos, la tinción del Gram, antígenos estreptocóxico en orina. Estos se nos van a preguntar bastante de lo del antígeno en orina, porque si están en el Ángeles de Pedregal o de acuerdo a la guía de práctica clínica son los más efectivos. Ahorita vamos a ver qué porcentaje tienen los hemocultivos. Si sospechan en legionela, prehagan la prueba de legionela, y si piensan que es un patrón atípico, como vimos en la radiografía, con vidrio esmerilado, el patrón intersticial, pídanle de una vez para el panel viral para COVID-19 y influenza H1, y más si no está vacunado. Si es severa, sí o sí hay que tomarle los hemocultivos cuando haga fiebre, por si está a lo mejor infectado de una parte. Acuérdense que una de las veces era continuidad. Y entonces la infección la tiene en otra parte, pero viajó a pulmón con sangre, otra hematógena. Entonces ahí le vamos a dar al bicho. Hacerle su tinción de Gram, otra vez vean cómo está aquí lo de los antígenos para el estreptococo en orina, y lo mismo que las pasadas. Aquí ya podemos a lo mejor pensar en hacer pruebas moleculares, tanto para hongos como para parásitos, como para tuberculosis. ¿Qué les van a preguntar mucho? Tuberculosis, se tienen que leer la norma, la guía, todo de tuberculosis que se pueden preguntar. Listo, en el laboratorio, ¿cuándo considero que eso no es un cultivo bien tomado? Es aquel que el despunto tiene más de 25 leucos y menos de 10 células epiteliales. Pregunta de examen. Más de 25 leucos y menos de 10 células epiteliales. A esas les pueden preguntar, ¿cómo está bien un cultivo? Sin embargo, vean que cuando nosotros tomamos un hemocultivo, tiene un rendimiento de entre el 7 y el 16%. Es decir, un poco más del 80% que no crezca nada. Ese es un punto bueno.
Exactamente. Para nosotros mandar el cultivo en esputo debe tener esas características. Y esas características son altamente preguntables. Si yo le tomo el cultivo, es decir, le saco los rastros de sangre, vean que el rendimiento no es muy bueno, tiene del 7 al 16%, pero bueno, si sale positivo, ya la hicimos. Si no, bueno, hay que estarle buscando más causas. Es por eso que ustedes cuando eran internos les decían, tomen el cultivo cuando tenga fiebre, no cuando no la tenga. ¿Sale? Por ejemplo, la PCR ya es para patógenos. Existe todo un panel, es decir, una serie ya en el laboratorio prehecha que tienen los más comunes. Entonces ya, por ejemplo, si de plano la física no sospechas bastante de una y otra etiología, pues entonces ya en este caso le hago un PCR. Y el PCR, por ejemplo, de manera comercial se llama Film Array. Es decir, tiene así para influenza, tiene para COVID, tiene para estreptococo, tiene para influenza, ya toda en una bandejita. La pongo en el laboratorio, hago el procedimiento que hagan el laboratorio, ya te dice cuál es positiva o si te va a salir negativo, pero ya viene un combo. ¿Sale? Y otra vez quiero que vean aquí antígenos urinarios para que se les quede pegado. Procalcitonina es algo que nosotros usamos hospitalariamente para diferenciar a veces, ¿cómo se llama? De infecciones severas, infecciones leves, si es bacteriano viral. Cierto es que los últimos estudios han dicho que no sirve para nada de esto, simplemente para decirte que hay una infección o que se requiere una infección. Es un péptido producido por las células endocrinas de la tiroides y bueno, es más como contexto cultural para ustedes en este momento ahorita. Lo único para lo que nos sirve la procalcitonina en algún momento, ya que sean residentes o en algún momento que ustedes puedan tener la libertad de poder pedirla en la consulta privada, es para desescalonar el tratamiento. Quédense con eso. La procalcitonina me sirve para desescalonar el tratamiento. Si está alta, me sugiere infección. Si va bajando con mi tratamiento, perfecto, ya la hice, esa procalcitonina va a ir bajando, eso quiere decir que el paciente va mejorando. Listo, para el tratamiento de una neumonía necesito que se lean esta que se llama Campaña de Supervivencia en la Sepsis. Esto ya cuando tengan mucho más tiempo y hayan tenido su examen. ¿La PCR de cuánto a cuánto va? ¿Cómo? ¿Cuánto es ya patológico o cuánto es no? Depende del microorganismo, pero en este caso una vez que tienes la sintomatología, tú ya la puedes pedir. Usualmente la PCR en un contexto tradicional, en un contexto común de la vida real, no la pedimos luego, la pedimos ya para ciertos bichos muy específicos, cuando a lo mejor no me ha respondido al tratamiento, cuando por ejemplo yo sospecho de una tuberculosis, a lo mejor ahí la pido de inicio. ¿Y la procalcitonina de...? La procalcitonina igual la puedo pedir. Una vez que ya tengo síntomas, ya hay que hacer mi tratamiento antibiótico, ya tengo mis ejecutivos, la pido. Cuando tengo infección, la procalcitonina va a salir alta. Entonces le puedo dar un seguimiento a lo mejor cada 3 días, la procalcitonina, cara de pedir. Entonces digo, bueno, salió ahorita en 10, y luego el miércoles la pido otra vez, está en 5 con el tratamiento, mi tratamiento va mejorando. Pero sin embargo sale 10 y luego sale en 50, digo, no, mi tratamiento no está funcionando para el tercer, quinto día, no me está funcionando, entonces tengo que cambiar el antibiótico. Eso es más o menos como les puede servir. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los pilares para el tratamiento? Darle la oxigenación, por ejemplo, nuestra paciente estaba desaturando, valorar si requiere ventilación invasiva o no invasiva. Para su examen necesitan leer cuáles son los criterios de intubación, pero a manera rápida ya vimos que si tiene más de 30 respiraciones, es un criterio para intubación. La antibioterapia es cómo vamos a iniciar, dependiendo de qué sospeche yo, si es típica o atípica. No le voy a dar antibiótico o algo viral. Y la monitorización continua, porque ya vimos que debemos tener la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión en este caso. Y esto de Surviving Sepsis es para que ustedes, les digo, lo lean una vez que ya hayan terminado su examen, que sí está larguita de leer, pero les va a orientar mucho en su práctica clínica del día a día qué deben hacer para un paciente que presenta sepsis. Es decir, o en pocas palabras, una infección descontrolada. Listo, ¿qué necesito que se lleven al menos para casita el día de hoy? Es que ustedes deben empezar el tratamiento antimicrobiano inmediatamente. Es decir, desde la primera hora que ese paciente está en urgencias o está en su consultorio y que hayan reconocido ya un patrón evidente, como en este caso la neumonía. Administrar estos antimicrobianos en esa hora se llama hora dorada. ¿Y qué voy a necesitar? Tomar los cultivos al menos en ese momento. Listo. Otra vez ya no. Ya. Listo. No nos vamos a detener mucho en tratamiento porque no les van a preguntar dosis, pero sí que ese tratamiento acorde a la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica para Streptococcus pneumoniae, que era de las etiologías más frecuentes, amoxicilina. Dice la amoxicilina, todos para un tratamiento ambulatorio.
No macrólidos a menos que la prevalencia sea más del 25%, de acuerdo a la guía de su práctica clínica, o que tenga comorbilidades, es decir, que no tenga el vaso. Listo. Mejor amoxicilina con clavulanato. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica para lo ambulatorio. ¿Qué les van a pedir para la vida real o al menos para el examen? Doxiciclina y quinolonas como primera opción. ¿Sale? Entonces, amoxicilina, quinolonas y hasta el último es amoxi, quinolonas y doxi. En ese orden, si pidieran las tres en las respuestas, yo las pondría en ese orden. Primero amoxi, si me están preguntando de la guía de práctica clínica. Si no, quinolonas, si no, doxiciclina. Listo. Este es para el paciente ambulatorio. Este es sacado, por ejemplo, del UpToDate. Es como la meca para nosotros, para estarnos actualizando de manera rápida y concisa. Y aquí igual les pone macrólido o doxiciclina. Quédense con la guía de práctica clínica que dice doxiciclina. ¿Sale? Eso es para ambulatorio. Para intrahospitalario. Para el intrahospitalario, sí quiero que vean como dice quinolona. No a lo mejor les van a poner levofloxacino, moxifloxacino. Ustedes no se preocupen, no les van a preguntar la dosis, solamente el grupo farmacológico. Si tiene riesgo, como pseudomona o el riesgo de emergencia, ya le vamos a colocar algo nosotros. Si tiene influenza, como bien nos dijo el doctor en el caso del viral, o celtamivir. Si no tiene riesgo, incluso me puedo ir con ampicilina, sulbactam o macrólido o simplemente en moterapia con quinolona. ¿Qué me quiero que se queden de aquí del intrahospitalario? Quinolona, quinolona. Listo, este es más o menos el porcentaje, lo que ya habíamos visto de aquellos microorganismos que se adquieren en el hospital y de aquellos asociados a la ventilación. Cuando vean, por ejemplo, esto de MRSA, siempre digan vancomicina, estafilococos. Así de sencillo. Duración del antibiótico. Venía en uno de los casos clínicos. Mínimo 5 días, mínimo. La extensión de dichos días la vamos a ver si acuerda la clínica y las complicaciones que presenta, como por ejemplo lo platicábamos hace ratito con la procalcitonina. Si es alérgico, darles doxiciclina. Si igual es alérgico, macrólido. Si es igual alérgico, quinolona. Riesgos de aspiración no requieren manejo adicional a menos que haya una evidencia de abscesos o en piel. Conclusiones. Neumonía adquirida en la comunidad, principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Agentes etiológicos, estreptococo, neumonía, hemófilos influenzae y Varicela catarralis. Diagnóstico a través de una radiografía puede ser compatible con la clínica y solamente aquellos que no veamos bien la radiografía les vamos a pedir la tomografía. Vamos a seleccionar el antibiótico con respecto a si es típico o atípico y en los gérmenes más probables. ¿Cómo vamos a seleccionar preferentemente este antibiótico o administrarlo? Durante la primera hora de nuestra hora dorada. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad, pero son útiles para desescalar el tratamiento antibiótico. Los pacientes con una infección leve, estos son aquí ya los... así, de 5 a 7 días de terapia. Ojo, dice mínimo 5 días, mínimo. Y a lo mejor los 7 a 10 días, ya dependiendo de cómo evolucione ese paciente. Quédense con leve 5 a 7, infección grave de 7 a 10 días de tratamiento. Falta respuesta al tratamiento, siempre la van a vigilar en esas 72 horas. Hay médicos que les dan un antibiótico y al siguiente día ya quieren ver respuesta. No, deben darles 72 horas de ese antibiótico para ustedes pensar que va funcionando o que de plano no funciona. Hay que reconsiderar el tratamiento después de esas 72 horas. Y las medidas preventivas que les van a incluir es la vacunación contra la influenza para la población general y la antineumococo para poblaciones de riesgo. Mayores de 75 años, aquellos que tienen bajo, aquellos que tienen enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática. Listo. Uy, ya me tardé bastante. Vamos a ver, ya me tengo que dejar ver porque todavía tengo que ver insuficiencia cardíaca con ustedes, pero vamos a ver si le tienen unas respuestas. ¿Sale? Para el primer casito, que era de la mujer de 77 años, era una neumonía adquirida en el corazón. Jamás me mencionaron en el hospital. Ya vimos que el primer bicho era estreptococo neumonía. Listo, ¿qué estudio y serviría para corroborar el origen de la enfermedad? Antígenos binarios. Más específicos para el estreptococo neumonía, como ya habíamos platicado. Y sí, a lo mejor pudiéramos hacer un cultivo de esputo, pero me están pidiendo corroborar el origen de la enfermedad. En este caso, a lo mejor tiene que considerar aspectos como sensibilidad y especificidad. ¿Cuántos criterios tiene del CURP 65? Tenía uno, que en este caso, ¿cuál era? La edad, muy bien, 77 años. Listo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?
Aquí tenemos fibrinolíticos, pues no, quimioterapia no, quinolona respiratoria, pero ese para quiénes eran. Para pacientes hospitalarios, ese era antibióticos de la comunidad, macrólidos. Muy bien, por descarte. Listo, para el paciente de 65 años, administrar influenza y neumococo. Es un paciente de 65 años, influenza todos nos debemos poner, neumococo, poblaciones de riesgo, sí o sí tenía que tener esas dos. En la neumonía de estreptococo piógenes aparece el empiema en él, hasta 40%, por eso es importantísimo identificar al estreptococo neumonía, y por eso también el antígeno era para poder descartarlo de una vez, porque si no nos puede hacer una complicación como el empiema. Frecuente, más frecuente, otra vez, estreptococo neumonía. Tatúenselo, por favor. La niña de 29 años de Zaragoza, pues sí, estaba bien alcoholizada y broncoaspiró. Para la mujer de 50 años, más frecuente otra vez, estreptococo neumonía. Para establecer el diagnóstico, solicita tomografía, radiografía, cultivo de expectoración, y ya aquí me equivoqué, debe ser radiografía de tórax, ¿sale? Para que no se sienta que era la tomografía. ¿Tomografía cuánto vamos a pedir? Exacto, cuando no nos quede claro la etiología en la radiografía, no se vea muy bien. ¿Factor de riesgo más importante para este caso? Diabetes. Acuérdense en la tablita que habíamos visto de las clasificaciones, no venía hipertensión, no venía osteoporosis, no venía hiperglucemia. Diabetes es la que gana, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Decides hospitalizar al paciente, el tratamiento recomendado era piperacilina tazobactam. ¿Por qué? Neumonía comunitaria no grave, el tratamiento debe ser un beta-lactámico, un macrólido, quinolona. ¿Se acuerdan de la planta que les puse con riesgo y sin riesgo? Sin riesgo estaba, piperacilina tazobactam. ¿Cuál es el tiempo mínimo? Ya lo habíamos platicado. No grave, 5 días. Para grave, 7 días. Muy bien. La mujer de 54 años, esta sí la tenían muy bien, no se están vivir. Para el de después de 2 días de tratamiento ya agregó algo de neumonía bacteriana y aquí tiene todo lo de una típica, por lo tanto no se tiene que confundir con todos los demás virus. Estafilococo vamos a que es de las más frecuentes.